Muy buenos días. En esta ocasión estamos en la actividad integradora 1, el átomo y sus enlaces. Nuestro facilitador es la señorita Julieta Mejía Aguilar. Y su servidor es el alumno Félix Nava López. Y comenzamos con el modelo atómico de Demócrito. Demócrito, junto con su maestro Leucipo, es considerado fundador de la escuela atomista. Demócrito pensaba y postulaba que los átomos son indivisibles y se distinguen por forma, tamaño, orden y posición. Para Demócrito, los átomos estuvieron y estarán siempre en movimiento y son eternos. El movimiento de los átomos en el vacío es un rasgo inherente a ellos, un hecho ligado a su existencia, infinito, eterno e indestructible. Como vemos, Demócrito fue el pionero en postular la idea del átomo. Bueno, no el primero, pero en base a pensadores anteriores a su época, pero él como tal postuló que el átomo es indestructible, que es infinito y que toda la materia está compuesta por estas partículas llamadas átomos. Posteriormente viene Dalton, el modelo atómico de Dalton. Dalton, estando estudiando las leyes de los gases, porque él era meteorólogo, él es inglés y vivió en el periodo de 1766 a 1844 y propuso la primera teoría atómica. Según él, el átomo era la parte más pequeña de la materia a la que ya no podía seguir dividiéndose. Entonces, como vemos, John Dalton propone que el átomo es la parte más pequeña de la materia y que es indivisible. Posteriormente pasamos al modelo atómico de Thomson. Las ideas de Thomson se resumen a continuación. Los protones y electrones son partículas con cargas iguales pero de signo opuesto. Un átomo neutro, la carga es cero, y ya que la cantidad de electrones negativos es igual a la cantidad de electrones positivos. La masa de los electrones no se toma en cuenta debido a su insignificancia, porque la masa del átomo es igual a la masa de los protones. Fue así como Thomson sugirió que el átomo era una esfera sólida de material cargado positivamente, con electrones negativos clavados como uvas pasas dentro de una torta o un pudín. Y como podemos ver, el modelo atómico de Thomson, él ya propone una masa esférica positiva y electrones con carga negativa. Y además, bueno, con él se da el avance de que pues ya contiene electrones el átomo y pues ya están cargados de forma negativa. Entonces pasamos al modelo atómico de Rutherford. El físico neozelandés Ernest Rutherford, 1871-1937. Esto fue en 1911 en Inglaterra. Para resolver la estructura del átomo se planteó lo siguiente: si el átomo era como el modelo propuesto por Thomson, las partículas alfa atravesarían el elemento y la desviación sería mínima. En cambio, observando que algunas partículas rebotaban, esto solo podría explicarse si el átomo tuviera un núcleo muy pequeño y condensado. Entonces, como podemos ver, Thomson, él ya en base a sus estudios y experimentos, consideró que el átomo tiene un núcleo muy concentrado, en donde están los protones de carga positiva. Y los resultados de Rutherford extrajo los siguientes postulados. Existe una pequeña región densa cargada positivamente llamada núcleo. La masa del átomo es aproximadamente igual a la masa de los protones y electrones. Los protones dentro del núcleo están concentrados en el centro del átomo y los electrones distribuidos al azar alrededor de estos. Rutherford propuso entonces que el átomo era como el sistema solar, donde el núcleo era el Sol y los electrones eran los planetas que orbitaban a su alrededor. Entonces, como podemos ver, el modelo de Rutherford, en los electrones con carga negativa están orbitando alrededor del núcleo, como si fuera un sistema solar en miniatura.
Pasamos a Niels Bohr, el modelo atómico de Niels Bohr, 1885-1962. Fue a la Universidad de Manchester en Inglaterra a estudiar con Rutherford. Como podemos observar, Niels Bohr fue alumno de Rutherford, o estudiaban juntos también. Este joven físico danés inventó en 1913 el modelo atómico que destronaría el modelo propuesto poco años antes por su profesor. Bohr se valió de las ideas de Max Planck y Albert Einstein y postuló que los electrones podían tener una cierta cantidad de energía. Arregló los electrones en órbitas circulares con una cantidad específica de energía. También explicó que si un electrón salta de un orbital de alta energía a uno de menor, esto producirá un fotón, con lo cual quedaban resueltos también los fenómenos de los espectros de absorción de los elementos. Los postulados de Niels Bohr se resumen de la siguiente forma. Los electrones en un átomo se mueven de forma estable a una cierta distancia del núcleo, con una energía definida. Esto es lo que se llama el estado estacionario. Los electrones de cada estado estacionario siguen una ruta u órbita circular. Cada órbita recibe el nombre de nivel energético o capa. Cuando el electrón está en estado estacionario se produce luz, fotón. Sin embargo, cuando baja de nivel energético emite un fotón. Los niveles estacionarios o capas se denominan con las letras K, L, M, N y sucesivamente. Los postulados de Bohr llevaron a presentar el átomo como las capas o anillos de una cebolla. Sin embargo, el modelo de Bohr no sirvió para explicar átomos con más de un electrón. Bueno, entonces el avance de Bohr es que él ya considera a los neutrones con carga neutra, protones con carga positiva, ambos en el núcleo, electrón con carga negativa orbitando alrededor del núcleo. A su vez, él también ya propone los fotones, el fotón, y el modelo actual o más aceptado es el modelo mecánico cuántico del átomo. El modelo mecánico cuántico del átomo es el modelo aceptado por la actualidad. En la actualidad, los tres físicos que contribuyeron al conocimiento del átomo moderno fueron Werner Heisenberg, 1901-1976, Louis de Broglie, 1987, y Erwin Schrödinger, 1887-1961. En este caso, el electrón se comporta como una onda estacionaria y ya no se habla de órbitas, sino de nubes electrónicas. Las nubes electrónicas son espacios alrededor del núcleo donde probablemente se pueden encontrar el electrón. En 1970, Albert Victor Krug, 1927-2009, fotografió los átomos de uranio y torio usando un microscopio electrónico de transición de barrido. Hoy en día se conoce que el átomo no solo está compuesto de electrones, protones y neutrones. Estos a su vez están formados por partículas elementales conocidas como bosones y fermiones. Entonces, como vemos, el átomo, hasta hoy el átomo pues parece que sigue sorprendiéndonos porque dentro de los protones y neutrones, estos a su vez contienen partículas como los bosones y los fermiones. Ahora bien, todo esto del átomo es muy importante porque si podemos comprender la composición de los átomos, podemos pasar a las reacciones químicas de varios compuestos o materiales. Estas reacciones químicas y podemos entenderlas mejor en base a una ecuación química y también podemos entender cómo los átomos forman enlaces. En base a lo siguiente tenemos que la relación química es un proceso mediante el cual dos o más sustancias reactivas se combinan químicamente mediante la aplicación de energía para formar una o más sustancias nuevas, productos. Puede ser por aplicando energía, pero también hay reacciones químicas naturales como la fotosíntesis
o el ciclo del agua y muchas reacciones químicas que se dan de forma natural en el ambiente por medio de la naturaleza, y también en laboratorio se pueden tener acceso a un ilimitado número de reacciones químicas inducidas por medio del método científico y la investigación, y es aquí donde la ecuación química la utilizamos para representar simbólicamente las reacciones químicas y así poder comprenderlas mejor, y es donde ya podemos balancear en base a la tabla periódica alguna reacción química por medio del método de tanteo, y después eh, utilizando la oxidación y no recuerdo el otro método, pero bueno, el método de tanteo y después el otro método que vimos. Una unión determinada entre átomos, consecuencia de las fuerzas de atracción entre ellos, se llama enlace químico. Los tipos de enlace más importantes son iónico, covalente y metálico, existiendo otros menos importantes que son el enlace de hidrógeno y el enlace de Van der Waals. Y en base a estas uniones